los Issei que tenían su negocio empezaron a prosperar. Entonces había un grupo que económicamente estaban bien. Ese era el grupo que era Pacífico Cravo, ¿no? De ahí se formó la idea de que conseguir dinero para comprar el terreno. Tan es así que de Pacífico Cravo se empezó con el nombre de Unión S.A. Claro. Entonces, si eres sano, bueno, vive tu vida, pues, ¿no? Y si estás haciéndolo mal, corrige, pues. Pero suéltate y respeta tu cuerpo. No espere que te duele para ir al médico. Sí, es verdad. Sí. Entonces, son esas cosas, ¿eh? Es bueno Pórtate prevenir. bien y respeta tu cuerpo. Que la naturaleza continúa y hace la función. Así de Sí, simple. verdad. Ya Sí, con, bueno. ya con 89 años, algo he aprendido, algo hago, ¿no? ¿Cómo se vivían en los inicios, ¿no? Con el mismo entusiasmo de las familias, de los deportistas también. Yo me acuerdo vagamente que los primeros undoka que hice en Lima Nico, después de la guerra, entonces se hacían los festivales, pero no había restaurante, no había comer. Las mamás llevaban ovento, Claro, sí, ¿no? sí, La sí. mamá llevaba un ovento para sus participantes. Yo todavía no tenía edad para competir, pero sí asistía, ¿no? Estamos hablando del año 49, 50. Hola amigos de Nikkei Plus, estamos en Conexión Nikkei. Hoy es una entrevista, hoy es una nueva entrevista, ¿no? En nuestro tercer episodio. La verdad que esta es una entrevista, para mí es histórica, pues, porque estoy ante una personalidad muy importante del deporte, sobre todo Nikkei también. Y para mí es una de las figuras que más se le recuerda de los Undoka, ¿no? Recordemos que en los meses de abril, en mayo, en este caso en 2026, se celebra el Undokai, que es un festival tradicional deportivo muy reconocido en la comunidad Nikkei. Y hoy nos va a comentar porque ha estado en todas las ediciones, en las 73 ediciones del Undokai. Y qué mejor que el señor Alberto Isu, que nos va a contar un poco de su historia como deportista, como también en el fútbol ha estado una temporada también, y sobre todo también como dirigente del deporte, ¿no? Del deporte y sobre todo también que es uno de los fundadores del Club de Caminantes AELU APJ AELU. Ahora vamos a conversar un poco de esto, pero antes queremos agradecer a nuestros amigos de Launch Lab, el laboratorio de contenidos que nos permite pues, cumplir nuestro objetivo, nuestro sueño de tener un contenido más profesional de la mano de grandes, va redundancia, profesionales que nos acompañan en los estudios, ¿no? Así que quienes quieran hacer su contenido, bueno, aquí voy a dejar el número. Y antes de empezar ya con nuestro amigo, señor, como le dicen de cariño, Rabito, que también nos va a contar por qué le dicen Rabito. Esta es una entrevista especial que llega gracias a nuestros amigos de Hocken Corredores de Seguros. Y ya saben, quienes necesiten un seguro para su empresa, para su familia, todo tipo de seguros con la mejor asesoría, pueden confiar en Hocken Corredores de Seguros. Así que bueno, vamos empezando. Bienvenido ante Con todo gusto, todo, sí. señor Isu. Ya. ¿Qué tal? Bueno, primero, ¿por qué llega ese apodo de Rabito realmente? El apodo de Rabito viene ya en la época que se estudiaba en lo que era el Jardín Gakuen. Yo estudié en Jardín Gakuen, estudiaba japonés, y terminada la guerra, pues nos permitía reunirnos y cada colegio hacía sus actuaciones artísticas. Claro. Dentro de esas actuaciones artísticas, pues el colegio dentro del programa había una actividad donde habían varios animales que salían en escenario Ya. y necesitaba un conejo. Entonces me dijeron que yo salga de conejo y justamente cuando salgo a escenario era piom, 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 piocona, Ya, piom, ya, piom, ya. piom, piom, piocona. Esa era mi función. Paralelamente salía la famosa película El Conejo Rabito. Ya. Había una película de los primeros dibujos animados de la época, estamos hablando del año 48. Entonces Claro, recién salía esos dibujos animados, por eso me hicieron Conejo Rabito. Ahí viene el nombre Rabito. Pues. Ya, ya. Del año 48 Porque tengo también se dice que le decía así porque los conejos pues son muy rápidos, Sí, ¿no? como va para Entonces, corriendo, claro, justamente claro. como ya hablamos que en esa época se hacían los colegios, permitían reunirnos y hacer festivales deportivos, como es un pequeño Tundokai, de tal manera que
caso del colegio colegio Pedro Ruiz, que se llamó Minato Gakuen, hizo su undokai, y yo fui a correr allá en el año 48. Entonces yo corría con la posta del colegio Jardín Gakuen. Después hemos corrido también en José Galvez. Esa era la época que ya se permitía reunir a los Nikkei, ¿no?, en actividades deportivas. Tan es así que el año, a fines del 40, o sea, a fines del 49, el Club Ginode hizo uno de los primeros Indokai como clubes, ¿no? En la cancha de Buenos Aires, que estaba del Parque de Buenos Aires, había un callejón y había una cancha de fútbol. Ahí se hizo el primer torneo. Los colegios que antiguos hacían su Indokai y Estado de la Unión, la primera organización que juntó Shitaro Morimoto, había la necesidad de agrupar a tantos clubes Nikkei que se estaban formando, Claro. ¿no?, clandestinamente con el estudio japonés, ¿no? Porque Sí, sí, sí. estaba prohibido el estudio japonés y nosotros teníamos que hacer estudio japonés, pero clandestinamente. Ahí se formó los Gakuen. Claro. El caso mío, yo estudié en Jardín Gakuen, había Sakura Gakuen, Minato Gakuen y así. Dentro de esos Gakuen había un grupo que después se formaron clubes. Y terminada la guerra estábamos nosotros varios clubes. Entonces Shitaro Morimoto, con una buena idea, dijo: ¿qué hacemos con tantos jóvenes? Sí. Ahí viene la idea de buscar un terreno para poder juntar a tantos jóvenes clubes Nikkei, ¿no? Entonces, tan es así que a partir del 52 se empezó a formar ese grupo con Pacífico Krabu, que eran los Ya, grupos que claro. en esa época, después de la guerra, no, los Issei que tenían su negocio empezaron a prosperar. Entonces había un grupo que económicamente estaban bien. Ese era el grupo que era Pacífico Krabu, ¿no? De ahí se formó la idea de que conseguir dinero para comprar el terreno. Tan es así que de Pacífico Krabu empezó con el nombre de Unión S.A., con Claro. fines de lucro. Sí, 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 sí. Entonces, dentro de esa agrupación de Paseo Cravo, muchas personas fueron a provincia a pedir donación para construir nuestro estadio, ¿no? Ah. Por eso que el estadio no solamente fue construido por los limeños, a nivel nacional, los Nikkei a nivel nacional fue construido, con pequeño, mucho, poco, pero con algo contribuyeron para formar el estadio. De eso, por eso que se llamó Unión S.A., porque necesitaban vender acciones, necesitaban dinero. Claro. Cada acción era 100 soles. Ya, Entonces, ya, de ya. esas acciones se vendieron miles de acciones y se juntó el dinero para comprar el terreno. El terreno, pues, algo de 10.000 metros cuadrados, una cosa de eso, ¿no? Pero Claro. lo importante es que, como se llama Unión S.A. con fines de lucro, deportivamente no podemos desarrollarnos porque es con fines de lucro, Ya, sí, ¿no? sí, sí, verdad. Por eso que al año, como esto lo manejaban los mayores, que legalmente, bueno, no sé si era por desconocimiento o por no sé, pero a partir del año 61, ya con Vito Tateishi, el primer Nisei que gobernó el Estadio de la Unión, Vito Tateishi. De esa época, entonces cambió el nombre de Unión S.A. a Asociación Estadio de la Unión. Ah, Entonces, ya, claro. todo lo que teníamos, otras acciones, lo devolvimos o lo donamos a la asociación, porque esa asociación tiene valores, ¿no? Donamos. Por eso que todos que devolvimos esas acciones figuran como socios fundadores. Por eso en la pared del edificio hay una placa donde están Sí, 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 todos sí. los socios fundadores. Ahí estoy yo también con una acción. ¿Y cómo debe ser increíble para usted, ¿no? Más de 70 años, bueno, 73, Undokai que ha vivido. Sí. ¿Cómo se vivían en los inicios, ¿no? Con el mismo entusiasmo de las familias, de los Sí, deportistas sí, 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 también. sí. Yo me acuerdo vagamente que los primeros Undokai de Lima Nico, después de la guerra, entonces se hacían los festivales, pero no había restaurante, no había comer. Las mamás llevaban ovento, Claro, sí, ¿no? sí, La sí. mamá llevaba un ovento para sus participantes. Yo todavía no tenía edad para competir, pero sí asistía, ¿no?
Estamos hablando del año 49, 50. Sí. A partir de 50 ya yo, como digo, pues, dejo de estudiar, ¿no? Para dedicarme más al trabajo y a partir del 50 y... En esa época, del año 50, se formó el Club San Pablo. El Club San Pablo fueron los exalumnos de Itoga Cuen. Claro. Yo estuve en Itoga Cuen, terminé Jardín Acuen, ¿no? En mes de diciembre, y en enero del 50 estudié algo en Itoga Cuen. Y con ese grupo de exalumnos se formó el Club San Pablo, ¿no? Ujú. Jugamos en el Estadio de la Unión. Pero paralelamente con ese equipo jugamos los equipos infantiles, jugamos en todo sitio, ¿no? Se podría decir que gracias a los Undokai justamente surge pues su afición, su carrera Ya. como atleta, pues, ¿no? O Sí. sea, quizás fue un incentivo también, Sí, ¿no? en esa época, digamos, que nosotros jugábamos mucho por amor al deporte, ¿no? Claro. No había organización, no había club. Entonces, a partir de ese momento, estamos hablando caso mío, el año 52, a fin de 52, hay un señor Manuel Miyasato que en el club se llamó Mercado Mayorista S.A. Ahora, Mercado Mayorista. ¿Por qué Mercado Mayorista? Porque el mercado mayorista minorista y el mayorista, no, todos los negocios eran de los Nikkei. Ya, Entonces, ya, este claro. Manuel Miyasato empezó a juntarnos a nosotros los jóvenes para formar un club de fútbol. Ahí se Ahí formó el empezó. club Mercado Mayorista, ¿no? ¿No? Y ahí, ese fue su primer Eran equipo. todos los trabajadores, o todos los Ya. que nuestros padres tenían negocios ahí alrededor del mercado mayorista y minorista. Ahí se juntó el grupo para formar el equipo de fútbol. A partir del año 53 ya jugamos en el Estadio de la Unión. Pero antes de eso nos agrupamos y jugábamos en varias canchas. En la Avenida Bolívar, en Pueblo Libre, a la cuadra 13, había una cancha de fútbol, se llamó el Oyoco Yupanqui. Ya. En Yoque-Yupanqui habían como 10 clubes ya Nikkei formados. Estaba como el caso mío, Mayorita, Sakura, San Agustín, Pacífico, Negreiro. Después había otros clubes ya formados y jugamos un campeonato. Estamos hablando del año 52. Y yo Claro. tenía 15 años recién, pero ya jugaba. Ah, Entonces sí. había... Y como llegábamos hasta la cuadra 3, después del Estado de la Unión, yo estaba en la cuadra 19, 6 cuadras, era una chacra. Entonces, Sí. en esa época que jugaba el año 52, recién estaban en trato para comprar el terreno, en la hacienda Pando, ¿no? Y como anécdota, fíjate cómo la gente que venía del Callao para jugar en el Estadio de la Unión, ya en el año 53, no estaba ni la Marina, no estaba la MAR, no estaba... Entonces, la gente que venía del Callao se iba por la Avenida Venezuela. En la Avenida Venezuela se Ya. bajaba y cruzaba la hacienda Pando para llegar al Estadio de la Unión. Ah, mira qué En bonito. caso contrario, tenía que ir hasta Bolonés y dar la vuelta para que había unos ómnibus que venían por Bolívar hasta la cuadra 13. Ah, y, ¿cómo es, no? Estamos en Ahora, el año 53, en estaba el año hablando con recién. 53 y claro, porque, por ejemplo, mi mamá me cuenta que donde es Lincoln ahora, ¿no? ¿Mm? Era, pues prácticamente no había nada tampoco, No, ¿no? era Claro, chacra, eran chacras, exacto. esto era Sí, sí, chacra. sí. Y ahí haciendo chacra se compró el terreno, Sí. todo. Bueno, hay que preparar el terreno. Y dice que, Sí. ya me acordé, antes que me lo dije, dice que justamente para preparar el terreno, un grupo, muchos, ¿no? Nikkei, caminaban, ¿no? Sí, 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 Caminaban sí. para que el terreno se ponga fértil, Ya, ¿no? Algo así, ¿no? justamente para nivelar el terreno, Claro, necesitaba pico y lampa. sí, sí, sí. Entonces, en el mural del Estado de la Unión hay una foto donde hay muchos jóvenes con pico y lampa. Sí, sí, Estamos sí. hablando ya del año a fin de 52, ¿no? Porque ahí empezó a limpiar el campo. Pero, ¿quiénes eran estos señores? Eran los jugadores de béisbol en la actualidad. Porque estos jugaban, el equipo que oíamos Jesús María, Capital, Diamante, ¿no? Había varios Claro. clubes, Ajá. después de la guerra, habían varios clubes que jugaban, pero como no podían jugar el Limanico, o sea, venía a ser Teresa González Fani, ¿no? Solamente daba permiso los días domingos para jugar ahí. Entonces, esos mismos jugadores que jugaban solamente los domingos, que en la época después de la guerra, ¿dónde jugaban si no había campo? Jugaban en el campo Motamula. Matamula era el terreno donde actualmente está el hospital Rebagliati. Ese era un Ya. pampón. A la final de la Vina Salaverry había un campo,
Las Pedras de la Mole, también era un pampón, ahí se jugaba béisbol también, ¿no? Ya. Entonces, esos jugadores que cuando no tenían dónde jugar, con qué entusiasmo empezaron pico y lámpara a limpiar el terreno. Ese era un grupo, ahorita me acuerdo que estaban los Morioka, bueno, había varios que ahorita me olvido los nombres, pero eran beisbolistas en actividad. ¿Con qué cariño limpiar el terreno? ¿Por Sí, qué? sí, sí. Nunca han tenido un diamante ellos, pues. Claro. Estaban construyendo su propio diamante. ¿Por qué? En un principio el Estadio de la Unión eran 2 canchas de béisbol, 2 canchas de fútbol, 2 canchas de voleibol. Sí. Esa era toda la actividad que para eso se limpió el terreno. Entonces ahí viene lo que tú pensabas, pues, cuando ya estaba nivelado, Sí. a recoger piedritas. Claro, claro. Entonces todos, yo ahí sí participé a recoger piedritas. Ah, ¿No? mire, qué Entonces ahí bonita se fue historia. nivelando y se hizo 2 canchas de fútbol y 2 canchas de voleibol en la pista, en tierra. Y la segunda cancha de béisbol está donde es el Colegio de la Unión. Esa era la segunda cancha de béisbol. Ahora, y volviendo al tema también me parece muy interesante lo que comenta de la historia, pues, bueno, parte de la historia de Elu, porque también me han comentado pues, algunos familiares, ¿no? Pero qué mejor que usted que lo comenta con más detalle que mis familiares, ¿no? Ahora, como usted ha estado en todas las ediciones de Sundokai, eh, ¿qué considera que ha habido no sé si un cambio, Sí. no sé si para bien o para mal, Ya. en estos 73 años de repente, algún hito que haya marcado esa historia de Sundokai, no sé? Sí. En principio, cuando se hizo la cancha de fútbol, no teníamos pista atlética, cancha atlética. Ya, Entonces se hizo un óvalo de 200 metros. Ahí se hizo la competencia atlética, un óvalo de 200 metros y una recta de 100. Estamos hablando del 53, 54 y 55. 3 años se hizo el Undoca en este tipo de pista. El año 57 recién se construye la pista de 400, ¿no? Pero la pista de 400 se construyó, eran ingenieros civiles, no conocían la técnica de la pista de atletismo. Tan es así que la pista de atletismo del Sardinel se mide a partir de 30 centímetros afuera. De ahí ya, se mide a los 400, porque el atleta no corre por Sardinel, corre a 30 centímetros. Por eso que la pista antigua de Estadio de la Unión tenía 403 metros a la vuelta. ya, ¿No? claro, claro. Entonces, si tú te acuerdas, la partida de 400 está más adelante. Sí, No, sí, porque sí, tenía sí. 400, porque en esa época no había la medida de estadio atlético, ¿no? Era Claro. 400 metros. Entonces, a partir del 57 ya veo. En esa época, como no había muchos dirigentes de atletismo, NICEI, ¿no? Mm. Manejaban el campeonato los ICEI, pero con ligero conocimiento de atletismo. Tan es así que en la pista de 200 no había compensación de carril, esas cosas. Se corría por, bueno, se corría porque hay que correr, pues, por festival, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces yo como no corría posta, no me entendía, no participaba de ese tipo de pistas, ¿no? Hasta el año 56, ¿no? Que corrí, gané los 100 metros y participó una posta también de 4% ahí. Porque cuando yo corría por Valle Mayorista, yo era el único corredor de 100, entonces no tenía posta. Pero el año 56 sí corrí por Santa Beatriz, que sí teníamos un equipo de posta Ah, y mire. ganamos ese. Pero ahí se corría ya, fue el último año que en pista de 200. A Ya, partir del ya, ya. 57 ya se hizo la pista de ¿Y 400. alguna anécdota como deportista? Porque ¿Ya? también vamos a pasar a como dirigente y juez también, ¿no? ¿Ya? Pero alguna anécdota como deportista que recuerde de los Sundokai, ¿no? Ya, el Undoca yo empezó a correr el año 54. Corría, bueno, porque era rápido, pero no conocía la técnica de correr. Ya, El año 56 tuve un entrenador que era del el Colegio de Santa Beatriz, que se fue un equipo, el equipo de Santa Beatriz. Entonces me llamaron para correr por Santa Beatriz. Ahí sí había alguien que me enseñó a correr. Y justo mejoré la carrera, entonces gané los 100 metros. A partir del 57 ya corro en la Liga de Atletismo del Perú, ¿no? claro. Y justamente el delegado de Unión Pacífico, muy conocido, ¿verdad? El caballo Toyama, Ah, claro, Lucho sí, Toyama, sí, sí, sí. era un conocido, él me lleva a la liga y empieza a correr la liga. El año Ya. 56 tuve
me llamaron a la selección de Perú para el Sudamericano de Uruguay, el año 57. Ya, ya, ya. ¿No? Entonces, ese fue después del 57, 58, yo, hasta el año 50 corría yo por el club mayorista y un año corrí por Santa Beatriz. A partir del 58 ya empecé a correr por Motobo, el club Motobo. Ah, Y en fútbol también jugué por el mayorista hasta el año 57. Y el 58 paso a jugar fútbol por Sakura. mira, Entonces, has estado también en varios ahora, clubes. Pues. esa es la parte, digamos, del Estadio de la Unión, ¿no? Sí, Pero sí, yo sí. aparte, yo juego béisbol. A partir del año 62, como trabajamos en Mauritania, la organización de Mauritania, habíamos 7 jugadores de béisbol. Ahí estaba los hermanos Yoshikata, estaba Luis Matsuda, estaba Ishikawa, estaba Alejandro Miyazaki, estaba Alberto Toma, éramos 7 jugadores. ¿Por qué no formó un equipo de béisbol? Y el año 62 se fue un equipo que jugamos en la liga. Claro. O sea, yo juego béisbol también en la liga. ¿Sí? Mira. O sea, usted ha jugado, bueno, ha hecho atletismo. ¿Se podría decir que el atletismo es lo que más satisfacción le ha dado Ahora, como deporte? ¿cómo pronuncia? ¿Se podría decir que el atletismo es el deporte que más satisfacciones le ha dado a usted? Satisfacción en el sentido que he estado en el atletismo hasta ahora, Sí. en el ambiente del atletismo, pero también es testigo de los cambios. A partir del año 50 y tanto, 56 ya, el doctor Carlos Camisato, que era delegado, y entonces mejoramos el reglamento del atletismo, ¿no? ¿Por qué? Los Undoca no había categoría. Yo tenía 16 años, corría con los mayores, ¿no? Entonces así era el campeonato, había hasta infantiles. Juan Acegaba corría infantil, corría con los mayores, no había categoría. Claro. A partir de Carlos Camisato, director de atletismo del Estadio de la Unión, entonces mejoramos la manera de hacer el torneo. Después viene ya Manuel Nakachi. Claro. Manuel Nakachi sí, ya sí. mejora ya exactamente como es el atletismo nacional. Y así sucesivamente fuimos mejorando. Y tan es así que hay por ejemplo, dentro de la historia hay personajes que han hecho atletismo y no lo conocen. Por ejemplo, Teresita Toyama, el año 58, Claro. fue la única mujer níquel que participó en una Panamericana. Los Panamericanos en Chicago el año 58. Ya. Teresita Toyama, que es primo de Cabello Toyama, que él hizo la gestión para que él vaya. ¿Ve? Eso no claro. lo conoce. Sí, muchos no lo Hace sabíamos, hace poco también, estamos hablando del año 89, estamos saltando. Yo soy juez de atletismo, Sí, justo, ¿cómo es que llega a ser, bueno, vamos de repente como dirigente, ¿no? ¿Cómo Sí, llega a ser sí. dirigente? Sí. Dirigente juez, vamos a... Porque ¿no? justamente que me da este gran salto porque el año 89, Sí. ¿no? Yo era juez de atletismo y fui al Sudamericano de Cuenco, Ecuador. ¿Por qué menciono ese torneo? Porque ahí Patricia Danía Claro, Pati. fue medalla de bronce en ese torneo sudamericano de menores. Pero, ¿alguien lo conoce? No, muchos no saben. Pues, entonces Patricia Danía fue medalla de bronce en el campeonato sudamericano de menores en Cuenca, Ecuador. Pues ¿Sí? a Patricia... Yo fui como juez, pues soy testigo Claro, de ese. Sí. a Patricia sí la conozco como profesora, muy buena profesora, porque ha formado muchos talentos. Pero sí, se le caracteriza por ser muy, muy seria. Eso sí lo recuerdo. ¿Cómo me hice juez? Como nosotros ya teníamos un grupo de atletas que hacíamos control de la federación, ¿no? y íbamos a los campeonatos nacionales, pero no teníamos, como Manuel Lacachi, entonces nos invitan a un curso de juez de atletismo. A partir del principio del 80 hice los cursos y ya me hago como juez de atletismo, ¿no? Entonces he ido, por ejemplo, las inauguraciones de las pistas atléticas de todo el Perú, en los torneos nosotros íbamos como jueces, yo iba como juez, tanto Chiclayo, Trujillo, Tacna, entonces he ido como juez de atletismo de la federación, ¿no? Aparte de que hacía funciones en los campeonatos de cada local, ¿no? Como juez de atletismo. ¿Y qué tal esa experiencia? Es difícil ser juez porque, bueno, no tienen que, lógicamente,
se expone a muchos reclamos. No, ¿Qué tan difícil es, es no? decir, el atletismo es muy simple, porque se rige un reglamento, pero el atletismo que usamos nosotros en el Estado de la Unión es, como te digo, es más familiar, Claro, no es más familiar. Entonces, nosotros como jueces no aplicamos el reglamento a rajatabla. es más Depende, manejable. como ya en esa época ya empezaron a haber categorías, entonces tú a un atleta infantil no lo puede castigar. Claro, claro. Entonces buscar la manera de obviar esa falta. La idea es, cometió esa falta, ¿contra quién? Ese quién ganó, no ganó, perdió. A veces comete una falta, pero nunca llega a último, ¿no? Claro, la idea es un Dokai me parece que es Es, más formar, ¿no? es fiesta Al familiar, atleta. Sí, fiesta sí, sí. familiar. Entonces, Ujú. es diferente al reglamento que utiliza la federación, que es a rajatabla, ¿no? Claro, claro. ¿No? El que comete una falta afuera y lo castigan. Pero si es un niño, porque la federación no hace competencia de niño atletismo, recién ahora están empezando. Claro. Eso lo promocionaron Estadio de la Unión. Yo me En- acuerdo de una frase de usted porque cuando yo trabajé en AELU varios años, en el área de prensa, yo, bueno, me encargaba de muchas fotos, ¿no? sí, Tomaba sí, fotos sí. y usted siempre me recalcaba que le dé, no prioridad, pero le dé mucha importancia de tomar fotos a niños, ¿no? Que recién Ah, empezaban. sí, Yo sí, 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 al sí. comienzo no le daba mucha importancia, dije, pero ¿para qué son niños recién empiezan? Pero usted me decía que justamente eso es lo importante, ¿no? Sí, 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 Que a sí, la sí. familia les interesa que los niños empiecen a hacer deporte, Así bueno, es. lógicamente eso ayuda, bueno, a tener mucha salud, etcétera, ¿no? Ya. Y ese es el sentido, me parece, ¿no? Del Justamente Budokai. en eso es que yo intervengo ahí, a pesar de que todo el control lo lleva la federación, ellos me conocen, yo justamente, como te digo, yo junto a los niños que debutan, ¿no? Sí, Debutan los niños de 8 años, debutan en el tiro, los junto para que las madres de al frente tomen fotografía. sí. Eso en los campeonatos de la liga no permite No, no, personas extrañas en el campo, pero yo, yo sí, junto a los niños, ¿por qué? Las mamás están al frente, están entusiasmados de ver a sus hijos. sí, sí. Ahora, esa foto donde hay 30 niños, de aquí a 10 años, oye, yo estoy acá, Sí, sí. cosa que yo nunca he tenido recuerdo de ti. Pero las mamás están al frente, entonces cuando salen los niños a la tribuna, hoy con qué alegría reciben la mamá. ¿Ves? Es una fiesta, eso es lo que yo le decía a la federación, a los jueces. Este no es un campeonato de liga, esta es una fiesta familiar. Por Sí. eso que cuando premian, fue la idea de lo que premian debe ser familia, ¿no? Ya, Entonces claro, claro. empezaron a llamarla para que premien a los niños, porque es una fiesta familiar. Porque generalmente la federación no permite que familias Sí. premien ahí Y le son los mismos costó, dirigentes. fue difícil convencer a los jueces que den esas licencias. Para ser juez, mira, no es necesario saber mucho el reglamento, ¿no? Claro. Es criterio. Sí, no, ¿Cómo emplear esto? ¿Cómo fue emplear? difícil convencer a los jueces de que permitan estas licencias de, de que los padres ingresen a tomar No, fotos. pues son pequeños detalles pero eso está prohibido en los torneos Claro, nacionales por los jueces. Pero justamente yo le digo, pues, nuestro torneo es familiar. sí, sí. Entonces permite esas cosas que entren. Cuando en los campeonatos nacionales siempre hay, ¿cómo le llaman? Tiene el cargo como un comisario de campo, que no permite que ni una persona entra, él lo saca. Esa autoridad tiene esa. Puede ser presidente de la federación, pero no tiene nada que hacer, lo puede sacar. Ah, Esa potestad tiene el encargado del campo, ¿no? Tiene un sí, nombre, no me acuerdo, hablante de campo, una cosa de campo, pero claro. su trabajo es que ni un extraño entre al campo. Bueno, primero quiero agradecer a los amigos de Café CMJD, porque bueno, también estamos disfrutando de un café muy delicioso. Creo que para toda conversa es bueno tomarse un buen café, así que lo pueden pedir, ¿no? También con el 51 adelante, 998-769-166. Continuamos Ya. con estas experiencias de juez. ¿Qué le gustó, o qué le ha gustado más, ser juez de atletismo o de béisbol también, ¿no? Me Sí, sí, imagino que sí, béisbol sí, debe sí, ser sí, 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 complicado sí, también, ¿no? sí. Como juez de atletismo he ido varios nacionales Claro. por la federación.
Y entonces tengo una anécdota muy interesante en Tacna. En Tacna los materiales son muy limitados. Entonces había dos pruebas simultáneas que era salto alto y salto con garrocha. Entonces como yo era juez de campo, tenía la potestad de mover las colchonetas. Entonces esa oportunidad había un tal Castillo que iba a batir el récord nacional de esa categoría, 4 metros 20. Pero con saltar 4,20 metros con una colchoneta de 3 metros es peligroso. Entonces yo me traje toda la colchoneta de salto alto para poder reforzar alrededor y pueda hacer ese salto. Pero las chicas que estaban saltando alto se reclamaron a los organizadores. Entonces yo puse el porqué, ¿no? Claro. Y me dieron la razón, el porqué. Yo no estoy protegiendo el salto, estoy protegiendo al atleta. Porque Sí, el sí, atleta sí. de 4 metros 20 después de desviar se puede caer al piso. Entonces, con esa protección me permitieron mover. Y salto se postergó con cerca de 40 minutos, se postergó. Wow, 40 No, por eso que minutos. los saltadores me estaban reclamando a la policía, ¿por qué mueven la colchoneta? Claro. Entonces, justamente yo como árbitro de campo me permitió hacer esa gestión, con base, no por capricho. Claro, y como juez de béisbol, por ejemplo, ¿qué Ya. recuerdo? Antes de pasar al club de caminantes, ¿ah? Así. Pero primero, y como juez de béisbol, ¿qué recuerda, no? De Ya, repente, ¿no? como juez como árbitro de béisbol, tuve la oportunidad de arbitrar Árbitro de béisbol. en Guatemala, Ah, arbitré en Guatemala, después arbitré en Ecuador y arbitré un partido en Nihon, en Japón. O ah, qué sea, bien, qué bien. dentro de eso, como juez de béisbol, he viajado más por la federación con Gerardo Maruipe. Él es el que se encargaba de enviar a las delegaciones al extranjero. El año Ah, 90 fui con el equipo de béisbol infantil, ¿no? Primero al Sudamericano de Ecuador como árbitro. Después fuimos a Nijón, ¿no? Con el equipo infantil. Ahí tuvimos también, ¿no? El año 90. Y el año 91 también Gerardo me envía a los Panamericanos de Guatemala, ¿no? Y así ah, sí, está arbitrando. sí, Aparte que, ¿qué países más o menos conoce, ¿no? Ya como de repente como deportista y como juez, ¿no? bueno, he tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, el año 79, fui al primer torneo internacional de atletismo para atletas máster, ¿no? Ya, claro. Fue el primer torneo. ¿Por qué no se llamó sudamericano? Porque nosotros, Sudamérica, no estábamos afiliados al ente mundial, el año 79. Yo tuve oportunidad de correr el 70 en Buenos Aires, y bueno, en la categoría más baja de 40 años. Entonces tuve la oportunidad de ganar la prueba de 100 metros en la categoría 40 años. Fue el Mm. promedio internacional que gané esa prueba. Ah, qué bien, Sí, ¿eh? sí. Ahí viajamos Claro. siete atletas nacionales, viajamos a ese primer torneo máster, organizado por la Asociación de Atletas Senior de Argentina. Ah, sí, Ahí conoce, empezó así bien. no puede conocer Sí. muchos países. Bueno, ahora vamos, ahora sí a saber ya cumple el Club de Caminantes APJ-ELU o Ya, bueno, sí, sí. APJ, cumple 25 años, me dijo. Sí, cumplió en junio de 2001. Tuvo la idea, Felipe Aguena con Mónica Miajira tuvo Sí, la feliz idea de organizar actividad para los mayores. Entonces, lo más fácil para los mayores es invitar a caminar. claro. Entonces nos juntamos, bueno, Felipe trajo a sus hijos, Mónica a sus hijos, yo traje a mis nietos, así. Hicimos un grupo como de 10 y que empezamos a caminar la vuelta del Estadio de la Unión. No, Ah, la qué segunda bien. semana se juntaron más para la vuelta de la Unión. Pero como yo viajaba, yo trabajaba en Trujillo, Mónica Miajira era la que organizaba esa caminata. Entonces, una de las caminatas fue la Municipalidad de Pueblo Libre, caminar hasta allá y de vuelta. Después fuimos a caminar hasta la PJ y de Claro. vuelta. Entonces, más o menos del Estado de la PJ son como 3 kilómetros y vuelta son como 6, pero sí se permitió caminar. En ese entonces ya se junta César Tunesi, Roberto Watanabe, Adama y varios directivos de APJ, Ujú. se funciona a los caminantes de la ELO. Ahí se forma el club AELO APJ, Club de Caminantes AELO APJ, ¿no? Ya, De esa ya, claro. época, entonces
Mónica, mi mujer, empezó a programar dónde caminábamos, hasta que llegamos a la Costa Verde, que fue lo que estamos haciendo hasta ahora. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, la Sí, Costa sí, Verde, sí. después de 25 años, el recorrido más o menos de los clubes caminantes, han pasado tantos años que muchos caminantes ya están arriba de los 70 años, 70, Claro, 60 sí, sí, años, sí. hay hasta de 80. Entonces, si bien es cierto que el recorrido es 6 kilómetros, más o menos de la ruta náutica hasta la Ya, herradura, sí, sí, por sí. la Costa Verde, Claro, pero como son mayores, entonces se permite de que cada grupo camine hasta donde quiere. claro. Entonces, como hay las unidades, todas las movilidades están alrededor de la pista. Entonces, cualquier caminante que se pare en la pista tiene la obligación de recogerlo, de subirlo. Ya, sí, sí, sí. No, por eso Claro, que no, no no, no todos que todos. recorren los 6 tantos kilómetros. Claro. Salimos más o menos como, sé que 60 participantes todos los domingos, por lo menos 50 suben y los otros 10 culminan todos los 6 kilómetros. Claro. Ese es el grupo de caminantes, sí, sí, sí. ¿Y el Ah, qué siente pues de ya es 25, es un cuarto de siglo sí, sí, ya que tiene como tiene? 80 años, no, no. Claro, Es sí, muy sí. bueno, aparte que se han retirado o que ya no están con Claro. nosotros, hay muchos caminantes. ¿Sí? Por eso se está armando el programa del aniversario, 25 aniversario. Quienes componen la organización del 25 aniversario son expresidentes de toditos los años. Formamos una Ya. comisión organizadora paralelo a la actual directiva de los caminantes. Me mencionan como presidente Claro. de los organizadores de esta etapa. Ahora, pero el presidente no, es porque soy el más antiguo. Por eso me dan presidente, por la experiencia, por la antigüedad. Bueno, Claro. entonces soy presidente de la comisión organizadora, pero quien maneja todo esto es Carmen Acazone, Ya, claro. que es la coordinadora general de este torneo. Yo estuve ahí para iniciar la reunión o para observar. Sobre todo es importante mencionar el Club de Caminantes porque ahora no solamente, claro, hay gente ya muy mayor, Sí, pero también sé que hay gente también joven, ¿no? sí, hay jóvenes, sí. Eso me parece muy Mira, importante, ¿no? nosotros tenemos la oportunidad de dar cabida a todo lo que quieran caminar. Claro. ¿No? Inclusive ha habido personas que iban con silla de ruedas, iban hasta el micro, Ah, ¿no? Entonces iban allá y no caminaban, pero sí. Ese grupo de amigos que se juntan, ¿no? Con tanto sí, tiempo sí, sí. caminando juntos, entonces es un club de amistad. Aparte de Claro. lo deportivo, lo dejamos aparte porque nada deportivo. Porque es de salud, es Sí, una sí. camisa de salud. Por eso Encontrarse, ¿no? nadie compite. Por eso Claro. muchas veces dice, llegué primero que estamos compitiendo. Entonces, Claro. Esta es una caminata de salud, no es competencia. Entendiendo eso, cada uno hace su ritmo. Por eso yo siempre les sugiero, nunca caminen en grupo, porque esos grupos todos no tienen la misma Claro. capacidad de caminar. Sí. Suéltalo. Cada uno camina de acuerdo a su capacidad. Esa es la función. Por eso que le digo, pues, todo grupo tenemos que empezar. Sí, mientras tú te mueves, tu salud mejora. Hay que Sí, es verdad. moverse para mejorar la salud, ¿no? Sí. Esas son dos cosas que le damos mensaje, y sobre todo, pues, camina con una sonrisa. Sí. Porque cuando uno, mira, la sonrisa, cuando uno sonríe, relaja el cuerpo. Entonces, Sí. son estos mensajes que yo doy, pues, bueno, yo soy mayor ya pues, prácticamente, y por lo menos pues, me da la oportunidad de dar consejos, ¿no? Digo, siempre camine con la sonrisa, no arruguen la cara, ¿no? Claro. Y lo otro es que muchos me dicen, pues, hay una cosa que no sé si puede ser interesante, lo que yo pienso, ¿no? Para llegar a como estoy, ¿cuál es mi norma o lo que sea, ¿no? Es, Sí. pórtate bien, uno. Respeta tu cuerpo. La naturaleza hace el resto, conforme pasa el año. Sí, sí, es Ahora, verdad. pórtate bien. Uno no va a caminar y buscar, voy a portarme bien. Vive tu vida en forma natural. Claro. Entonces, si eres sano, bueno, vive tu vida, pues, ¿no? Y si estás haciendo lo mal, corrige, pues. Pero suéltate. Y respeta tu cuerpo. No espere que te duele para ir al médico. Sí, es verdad. Sí. Entonces, son esas cosas, ¿eh? Es bueno Pórtate prevenir. bien y respeta tu cuerpo. Que la naturaleza continúa y hace la función. Así de Sí, es simple. verdad. Ya Sí, bueno. con 89 años, algo he aprendido, algo hago, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usted dice que ya tiene que dejar varios reemplazos.
¿Como qué quiere que siempre se le recuerde a usted, ¿no? En un futuro. Como qué le gusta Mira, que lo tengan en cuenta, ¿no? está hablando dentro del atletismo, del futuro atletismo de Undoca, En ¿no? general, ¿Algo de ¿no? eso? En general, Mira, como deporte, mira, yo veo a un grupo sí, de dirigentes de atletismo. No quiero, bueno, tengo que mencionar el nombre, es el grupo Joy. claro, yo, El grupo Joy son dirigentes que todo el año entrenan. Lamentablemente, mucha gente negativa, ¿no? claro, ¿No? Dice, porque no, porque ellos dejaron a la gente, ¿no? Buscan el... sí, sí, siempre Pero hay, sí, yo recomiendo a todas las madres de familia, a todos, que los días sábados a las 9 de la mañana lleven sus niños de 6 años a menos, que lo lleve al grupo Joy, porque hay una profesora que enseña los fundamentos del caminar y del correr, ah, ya, ya, fundamentos del atletismo, que no lo hacen otro deporte. claro, Yo lo hace. ¿Por sí, qué sí, no sí, copian eso? Digo, copien claro, eso. Formar atletas desde los 4 o 5 años, 6 años. 6 años ya están tratando muy bien. claro, Y a sin los duda 8 años que, ya entran a competir. claro, yo creo que Sí, siempre lo vamos a tener en cuenta, se le va a recordar en un futuro como alguien que deja muchas enseñanzas, ¿no? Tanto en la, como, sobre todo en el deporte, lógicamente, sí, ¿no? sí, De sí, la sí. comunidad Nikkei y sobre todo que siempre busca inspirar, ¿no? A las familias, a los futuros Sí, 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 deportistas, ¿no? sí, la familia, sí, sí, sí. Claro, eso es lo importante, Mira, hay una cosa, unos datos que la familia no saben. claro, El grupo de atletismo de la ELU sí, fuimos a un campeonato infantil en Chimbote, ya. campeonar en toda la categoría. Ah, mire, ¿Sí? Entonces, es a raíz de que el movimiento Lundoca se hace, el estadio, es fruto, es la consecuencia de esos títulos. claro, Porque tenemos atletas formados, pero la mayoría son de Joy. Pues. sí, pues, Por eso bueno, que yo no hoy hay es que uno de, imitar, hay que sí, imitar, hay que imitar. hay que Bueno, sí, Yoyi imitar. es uno de los clubes, pues, que, bueno, es el club más ganador, Sí, ¿no? sí, 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 Históricamente sí. de los Undokai. No, no me atrevo a decir Sí, cuántos sí. títulos ha ganado, pero Ahora, se yo lo te lleva de puedo hablar encuentro, también ¿no? yo soy jugador de béisbol también soy. Claro, sí, Soy jugador de béisbol, árbitro de béisbol y entrenador de béisbol. sí, Soy los tres. sí, ¿No? de hecho que Por eso, tiene muchísimos recuerdos, ¿no? yo juego voleibol también. Ah, su, He jugado ya, voleibol por Mariscal Castilla del Callao. El año claro. 59, el que jugó el campeonato nacional de voleibol masculino, Ujú, hasta que dejé el voleibol. claro. Bueno, había varias cosas ahí. Ya tenemos que irnos, más bien agradecerle Ya, sí, por sí, su sí, 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 tiempo. con todo gusto. Mira, Este ha sido un y- pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo un homenaje de mi parte, sí, de sí, parte sí, 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 del sí, sí. canal también para usted. Y bueno, gracias por venir a Ah, Conexión sí, sí, Nikkei. sí. Y bueno, siempre agradecerle. Gracias también a Hoken Corredores de Seguros. Ah, sí, Nuevamente, sí, sí. toda la mejor asesoría en lo que es seguros para tu familia, para tu negocio, puedes encontrarla en Hoken Corredores de Seguros. Puedes comunicarte con ellos con el 51 delante al 950-531-806. Gracias, Hoken. Y sobre todo, gracias a Lush Lab por permitirnos pues, estar aquí en sus estudios, ¿no? El mejor laboratorio de contenidos. Y bueno, ya algo así cortito ya para terminar. Dime, Algo para terminar, con una despedida de entrevista, señor Isu. el deporte, tanto nacional como nuestro deporte en el Estado de la Unión, lamentablemente tenemos que formar entrenadores de niños que enseñen fundamentos de todos los deportes, fundamentos, porque muchos entrenadores vienen, de frente van al juego, Claro, pero si no tiene fundamento, pues eso no pueden subir más, por falta de fundamento, en todos los deportes, tanto nacional como nuestro deportista en el estadio. Por eso sí, yo siempre digo, traigan entrenadores de niños que entrenen fundamento de cualquier deporte, fundamento del béisbol, fundamento del atletismo, pero fundamento. Porque en valores no tenemos problemas, Estados Unidos no tenemos problemas de valores sí, porque sí, venimos de una familia muy claro, ordenada, entonces tenemos valores, pero fundamento depende de los entrenadores. Pero si el entrenador, ¿quiénes son los entrenadores? Son jugadores. Pero un jugador puede ser estrella, pero ¿cómo transmite el conocimiento a un niño? Que es diferente. así es, Además, un entrenador de menores tiene poco psicólogo, claro, porque todos los niños de 8 años son diferentes. ya, Entonces el entrenador tiene que escoger quiénes se adelanta, quién desarrolla, quién no, y separarlos, no entrenar todos juntos. Pues. Entonces, claro, esa es mi sugerencia. sí,
no traigan entrenadores de competencia, traigan profesores que enseñan a entrenadores para que transmiten a los niños los fundamentos. Ese es mi mensaje, esa es mi preocupación. Sí, bueno, muchas gracias y bueno, nos vemos en una próxima edición con más Conexión Nikkei. Ya. Chau. Gracias.